vamos a poner mi pluma, esta línea, ¿no? En forma de un triangulito, esto de acá vendría a ser la B lingual, cuyo vértice, este vértice acá, nos está indicando pues que en esa zona, en ese vértice, se originó un órgano endocrino muy importante como es la glándula tiroides. Aquí se originó. Obviamente en etapa embrionaria, esta lengua ya está totalmente formada, solamente queda como una hendidura pequeñita que fue antes el agujero ciego. Entonces, las dos partes de la lengua, anatómicamente hablando, son la raíz, que vendría a ser la parte fija, que es todo esto, ¿ya? A la raíz también se le conoce como raíz, región faríngea o el tercio posterior de la lengua. ¿Me escuchan? ¿O se ha ido la...? Se cortó un momento, doctora. Ay, no sé qué está pasando, creo que es mi internet. A ver, voy a verificar un ratito. Se va la... Hay interrupción. Yo por eso bajaba acá. Por favor, chicos, me pasan la voz si se interrumpe algo. Jaimes, ¿me escuchas, Jaimes? Sí, doctora, se le escucha. Por favor, me avisas, ¿ya? Está bien, doctora. Si hay alguna Claro. interrupción, me avisas. Me cortas Ok, nomás. ya. Muy bien, entonces les decía pues que esta parte es una parte, la parte de aspectos generales. Quiero que entiendan que la lengua tiene dos partes anatómicas, la raíz, y esta parte que está más grande acá es el cuerpo de la lengua. Al cuerpo de la lengua también se le conoce como 2/3 anteriores o región bucal. Si yo digo región bucal, acá en el cuerpo, diré acá región faríngea. Si yo digo acá 2/3 anteriores de la lengua, acá diré 1/3 posterior. ¿Está bien? Si yo digo simplemente cuerpo, acá diré raíz. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las terminologías. Decirles también que la parte móvil se caracteriza por ser, la parte anterior, o sea, los 2/3 anteriores o región bucal, se caracteriza por ser móvil. Esa es una característica muy importante, es la parte de la lengua que se mueve, ¿no? Que no está adherida al piso. En cambio, la raíz, sí, es la parte de la lengua que es la base fija, ¿no? Es fija, no se mueve. La lengua, a ver, ¿quién me dice qué cara es esta de la lengua? Porque la lengua tiene dos caras, ya ustedes tienen que saber, por anatomía, ¿qué cara es esta de la lengua? Cara dorsal. Muy bien. ¿Saben qué? Yo tengo que anotar y yo estoy acá ya sale quién está participando. Voy a ir anotando sus participaciones. También eso es importante y tengo acá mi librito de notas, mi cuadernito de notas. Muy bien, entonces, exactamente, ¿no? Esta es la cara dorsal y en la cara dorsal la característica fundamental es la presencia de estas bolitas que ven acá, como unos relieves y también acá, que se llaman papilas gustativas. Entonces, una de las funciones también muy importantes de la lengua, ¿no? En su cara dorsal hay estas papilas que tienen que ver pues con las funciones gustativas, ¿no? Es decir, acá el epitelio que lo reviste es un epitelio de tipo sensorial, porque ese epitelio presenta neuronas que van a percibir los diferentes sabores, ¿ya? Esa es la importancia. Entonces, la importancia, ¿no? Y ya hemos mencionado, está en relación a las funciones que cumple. Muy bien. Recordarles un poquito sobre el aparato branquial. El aparato branquial, ¿no? Han visto ustedes, en especial los arcos, son muy importantes para la formación de muchas estructuras de nuestra boca. Una de ellas es la lengua, ¿ya? Y vamos a ir viendo poco a poco que zona de la boca o estomodeo. Pregunto, ¿qué arco será este en rojo? ¿Se le ha cortado. cortó? Se cortó, ¿no? Sí, se ha cortado, doctora. Entonces voy a ir a ver, voy a ir más cerca al internet
Un minutito, por favor, un minuto. Estoy cortando, ¿no? Arriba, sí, sí, arriba es más. Un ratito voy a llevarlo. No puedo estar así. Se corta y los chicos se van a perjudicar. Voy a ir más cerca del internet. Un ratito. Con calma. Ahora sí. Alerta de notas. Chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora, se le escucha. Ya, espero que aquí no haya interferencias. Estoy más cerca de donde sale la cajita de internet de mi casa. Ya, ahora sí, voy a abrir bien la puerta. Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, estos son como aspectos generales, por favor, la importancia de la lengua, las partes de la lengua y su ubicación. Muy bien. Les decía, pues, que en la boca, las estructuras de nuestra cavidad bucal, como la lengua en este caso que estamos estudiando, se relacionan mucho con los arcos, en especial este primer arco, este que está en rojito es el primer arco branquial. Esta zona es la zona del estomodeo boca primitiva, segundo arco en celeste, tercer arco en amarillo y luego sigue el cuarto al sexto que no se define, que no se ve todavía muy bien, ¿no? Pero se ve claramente la zona roja. Este primer arco cumple un rol muy importante y también los demás arcos en la formación tanto de la raíz como del cuerpo de la lengua. Pues se dan cuenta acá, esto sería el piso de la faringe primitiva, que más tarde, de la parte roja para adelante, va a constituir nuestro piso de la cavidad bucal. Si nosotros vemos la imagen de la derecha, ¿no? Aquí están los arcos. Siempre recuerden, por favor, que por fuera de los arcos está el revestimiento epitelial de origen ectodérmico y también se encuentran entre arco y arco las hendiduras, ¿ya? Internamente, esto es interno, internamente está revestido los arcos por endodermo y las evaginaciones vienen a ser las bolsas faríngeas. Vean que cada arco tiene un núcleo mesenquimatoso de color marrón, tiene un arco aórtico que es la arteria que lo irriga, tiene un nervio y tiene un componente cartilaginoso también. Y este marrón es el núcleo mesenquimatoso constituido pues, por el mesénquima de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. No se olviden de eso, ¿ya? Ahora, este es el piso, ¿no es cierto? Y miren, esta parte que ven acá, que se relaciona con el primer arco, es el piso, mejor dicho, constituido por mesénquima, es mesénquima también, todo es mesénquima, en este caso en relación o del primer arco. Este otro mesénquima que está acá es mesénquima del segundo arco. Este otro mesénquima que está todo acá, del tercer arco y así sucesivamente, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo estos arcos, de acuerdo al mesénquima interno, van a dar origen a nuestro órgano lingual, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué estructuras van a formar la lengua? Entonces, miren, chicos, solamente ahora los esquemas van a ser esta partecita de acá, ¿ya? O digamos que para que se puedan ubicar, solamente vamos a enfocar ahora de ahora en adelante, ya, la parte de arriba es la parte del prosencéfalo, no, eso no, solamente vamos a enfocar esta zona. Mejor hubiera puesto un color más bonito. Vamos a enfocar esta zona. Entonces, los esquemas para ver arcos estamos acá, ¿ya? En esta parte de acá. Solamente esto, ¿ya? Entonces, esto, lo que les estaba diciendo, todo esto viene del primer arco hasta el cuarto, sexto arco, que sería hasta abajo, ¿no? Entonces, esta es la zona faríngea. En el suelo de la faringe primitiva, en relación a los arcos, su mesénquima que está acá adentro va a comenzar a proliferar. Y va a formar, miren, como unas pelotas, acá hay dos pelotas, acá hay una pelotita chiquita, y así. Entonces la pregunta es, ¿qué estructuras
qué estructuras, ¿no?, forman o intervienen en la formación de la lengua. Para el cuerpo, miren, para el cuerpo de la lengua, dos protuberancias linguales laterales, ¿ya? Dos protuberancias linguales laterales. Acá tenemos uno y acá tenemos la otra. ¿Está bien? Y también un pequeño tubérculo impar. El tubérculo impar es este. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta es, las estructuras que intervienen en la formación de la lengua en relación al cuerpo son dos tubérculos linguales laterales y un tubérculo impar. Punto. Las estructuras que intervienen en la formación de la raíz de la lengua es otra estructura que se conoce como cópula, la cópula o eminencia hipobranquial. La cópula o eminencia hipobranquial, que sería, acá les voy a decir, esta, ¿ya? Miren, acá está la cópula o eminencia hipobranquial. ¿Está bien? Eso es en relación a las estructuras que van a formar la lengua. Muy bien. Pero vamos a entonces, si sabemos ya de las estructuras, ahora quiero que sepan que la formación de la lengua, miren, casi está en relación con la formación de los arcos. Recuerden que los arcos se forman a la cuarta semana. Pero ya casi finalizando la cuarta semana, entonces el mesénquima de los arcos internamente, acá internamente, acá, comienzan a proliferar. Miren, el mesénquima, les decía, repito nuevamente, ¿cuándo se forma la lengua? A finales de la cuarta semana. ¿Cómo así se forma el cuerpo de la lengua? Porque el mesénquima, ya les dije, de la lengua, comienza a proliferar y formará este tubérculo llamado eminencia, o mejor dicho, protuberancia lingual lateral 1 y protuberancia lingual lateral 2. Ahí está. Y luego, esto que está acá. En realidad, la génesis es así. Miren, yo les digo. El mesénquima del primer arco comienza a proliferar. Miren, así se desarrolla. A finales de la cuarta semana, el mesénquima del primer arco comienza a proliferar y va a formar una pelotita chiquita, que es esta. Lo primero que se forma es esto. Forma una pequeña protuberancia impar, porque este es impar, llamada tubérculo impar. Seguidamente, el mesénquima que está a los lados de este tubérculo impar comienzan a proliferar y crecen, y son en número de 2, o sea, es par. Tenemos la protuberancia lingual lateral y la otra protuberancia lingual lateral. En el desarrollo del cuerpo de la lengua, las protuberancias linguales laterales crecen más que el tubérculo impar y lo engloban. Va a llegar un momento que este tubérculo impar queda englobado, ¿no?, dentro de las protuberancias linguales laterales. De tal manera, si las protuberancias linguales laterales siguen creciendo, ¿no es cierto? Va a llegar un momento que crecen lo suficiente para que formen, ¿qué cosa? El cuerpo de la lengua. ¿Está bien? Van a seguir creciendo así. Y se van a unir los dos tubérculos linguales laterales, se unirán en la línea media y formarán en conjunto todo el cuerpo de la lengua. Todo esto que ven acá es el cuerpo de la lengua. En cuanto a la raíz, entonces la pregunta va a ser, ¿de qué arco o de qué mesénquima se forma el cuerpo de la lengua? ¿Qué dirían ustedes? ¿De qué arco se forma el cuerpo de la lengua? Primer arco. Primer arco, nada más. Muy bien. El primer arco va a dar origen entonces, chicos, al cuerpo de la lengua, a través de dos protuberancias linguales laterales y el tubérculo impar. Primero se forma el tubérculo impar y luego proliferan los tubérculos linguales laterales englobando al tubérculo impar. Las protuberancias linguales laterales se fusionan en la línea media. ¿Qué pasaría si no se fusionan? Lengua fisurada. ¿Qué pasaría si los tubérculos o las protuberancias linguales laterales pues crecieran demasiado? Macroglosia. ¿Qué pasaría si las protuberancias linguales laterales crecieran escasamente o pobremente? Microglosia. Ahí vienen las alteraciones o patologías. La raíz de la lengua, en cambio, en la raíz de la lengua participa, repito, miren, el segundo, el tercero y el cuarto arco
y parte del cuarto arco branquial. Prácticamente segundo, tercero y cuarto arco branquial. ¿Por qué? ¿De qué manera participan esos arcos? ¿Por qué? Porque en el mesénquima de esos arcos se va a producir, en el mesénquima se va a producir otra eminencia, otra protuberancia, ¿ya? Esa protuberancia lleva por nombre cópula, cópula o eminencia hipobranquial. Esa eminencia hipobranquial o cópula se encuentra entonces en el mesénquima, en celeste es el segundo, ¿ya? Segundo arco. Segundo arco, en amarillo es el tercero, y miren, parte del cuarto arco en verde forman, ¿qué cosa? La cópula. Ahí está la cópula. La cópula entonces viene del mesénquima del segundo, tercero y parte del cuarto arco branquial. Esa cópula sigue proliferando, en especial el mesénquima en color amarillo, que es el del tercer arco, englobando al segundo. ¿Está bien? Englobando al segundo, ya vamos a ver en la siguiente figura. Y esta cópula tiene que ver entonces con la formación de la raíz de la lengua. Si se dan cuenta, entre la cópula y lo que fue el tubérculo impar, esto que está acá, el tubérculo impar, vamos a ver la ubicación de ese agujero que les mencionaba, que es muy importante en el desarrollo de la lengua, en el desarrollo de la glándula tiroides. Ese agujero se llama agujero ciego. Acá se va a ubicar. El agujero ciego se va a ubicar justo entre la cópula y la eminencia hipobranquial, acá. En este agujero ciego, también llamado agujero caecum, es donde se desarrolla, miren, acá, justo acá, en este momento embrionario, que estamos a fines de la cuarta semana, ahí se va a desarrollar el divertículo tiroideo, ¿no? Acá se va a formar un divertículo tiroideo, que tiene que ver con la glándula tiroides. ¿Está bien? Entonces vean ustedes acá, esta zona que está acá atrás ya son los cartílagos. Miren, acá está el cuarto arco. Toda esta zona es la parte laringea, ahí está el agujero laringio, y vean que esta parte verde, también es el cuarto arco, va a dar origen más tarde a la famosa a la epiglotis, ya. Muy bien, entonces lo que acabamos de decir, primer arco branquial, se originan 3 tubérculos o 3 protuberancias, una pequeñita impar llamada tubérculo impar, ¿no? Y 2 tubérculos o protuberancias linguales laterales, ¿sí? Las 2 protuberancias linguales laterales crecen, o sea, eso se llama proliferar. Proliferan, engloban al tubérculo impar y forman el cuerpo de la lengua, que es esto. Acá está el cuerpo de la lengua. Todo esto es el cuerpo de la lengua. ¿Ya? Entonces, del segundo, tercero y parte del cuarto arco, porque acá se ve claramente esta otra eminencia, como algo ovalado, no sé si lo ven bien, esto vendría a ser la cópula o eminencia hipobranquial del segundo, tercero y parte del cuarto arco. Y si se dan cuenta, miren, la parte que corresponde al mesénquima del tercer arco, como que crece más, prolifera más y engloba al segundo, miren, de tal manera que así se forma la raíz de la lengua. Esta es la raíz de la lengua. La B lingual, que se forma, esto que está acá, la B lingual, justamente es la estructura que separa o delimita lo que es el cuerpo de la lengua de la raíz. Y entonces la estructura, o mejor dicho, el límite vendría a ser la B lingual, ¿no? Y en la B lingual, en su vértice, se va a hallar, cuando ya, bueno, acá se ha formado, o lo que antes fue el foramen caecum, o agujero ciego, o foramen ciego, que es lo mismo, ¿no? Nos está ya indicando la zona donde, pues, se originó la glándula tiroides. ¿Alguna pregunta hasta acá? Jaimes, una pregunta. ¿Se escucha todo bien? Sí, doctora, se lo escucha muy bien. Ya. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a recrear un poquito el origen de la lengua. Repito nuevamente la importancia que tiene el primer arco en el cuerpo,
en el cuerpo de la lengua, el segundo, el tercero, y este sería parte del cuarto que va a entrar a formar toda la lengua. Si yo le pregunto, ¿toda la lengua quién lo forma? El primero, segundo, tercero y cuarto. Pero ¿quién forma el cuerpo? Solamente el primer arco. ¿Quién forma la raíz? Tercero, segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Vean cómo aquí sería el tubérculo impar, ¿sí? Y acá serían las protuberancias linguales laterales, ¿no? Que son dos, ahí está. Estas protuberancias linguales laterales proliferan, englobando al tubérculo impar y así van a formar el cuerpo de la lengua. Este es el cuerpo de la lengua, ¿no? Y si se dan cuenta, los tubérculos linguales laterales o protuberancias linguales laterales tienen que unirse en la línea media. Entonces, ahí si no se unen, ahí vienen las anomalías. De tal manera, pues, que se forma todo el cuerpo de la lengua, que es la parte móvil. Ojo, si se dan cuenta, la lengua, en su desarrollo embrionario, no se forma separado del piso. Esto que está acá sería el piso de la boca. Ya se formó el piso. Y vean ustedes que la lengua está pegada al piso, está pegada. Entonces tiene que haber un proceso por el cual, digamos, la lengua se separe del piso de la boca. La lengua, repito nuevamente, se forma adherido al piso de la boca, pegado al piso de la boca. Entonces tiene que haber un proceso, se tiene que dar un mecanismo biológico para que esa lengua se separe del piso de la boca. ¿No? ¿Qué mecanismo biológico se tiene que dar, chicos, para que la lengua se separe de la boca, del piso de la boca? Apoptosis. Muy bien. Apoptosis. Todo el tejido epitelial que hace que la lengua esté adherida al piso de la boca tiene que desaparecer, ¿no? Y el mecanismo acá es la apoptosis, ¿no? Que es la degeneración de ese tejido que ya está, pues, genéticamente programado. Pero va a quedar un repliegue mucoso en la parte media, entre el piso y la lengua, ¿no? Que se denomina, ¿cómo se denomina eso? ¿Cómo se llama? Frenillo lingual. Muy bien, excelente. Aquí estoy apuntando. El frenillo lingual, ¿no? La grabación, aquí se graba todo y ahí sale todo. Muy bien, entonces el frenillo lingual nos indica pues que en una etapa embrionaria, ¿no? Estamos en etapa embrionaria, ¿no? La cuarta semana es etapa embrionaria. Vemos pues que el desarrollo de la lengua no es móvil desde un inicio, sino es fija. Toda la lengua es fija, miren, y solamente el cuerpo al final es la que va a ser móvil. La parte de la raíz se queda adherida, ¿no? Pero la parte de la raíz es pues la parte faríngea, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la membrana bucofaríngea tiene hacia adelante, ¿se acuerdan el estomodeo o boca primitiva? Por ejemplo, si este es el estomodeo, había una membranita que hacia adelante era ectodermo y la membranita hacia atrás era endodermo. La membranita hacia atrás, endodermo, se relaciona imagínense que a este nivel hubiera estado embrionariamente en la boca la membrana bucofaríngea. La membrana bucofaríngea tiene una capa que mira hacia adelante de la boca del estomodeo, ¿se acuerdan? Que tenía un origen ectodérmico, y hacia atrás era endodérmico. Entonces, todas las estructuras de la membrana bucofaríngea hacia adelante serán ectodérmicos, y todas las estructuras de la membrana bucofaríngea para atrás, ¿no? Serán endodérmicos, ¿ya? Entonces, esa membrana bucofaríngea también antes de que empiece este desarrollo de la lengua, ¿no? A la cuarta semana, también ya empieza a degradarse, por apoptosis debe desaparecer. Desaparece y ya comunica pues la boca, la cavidad bucal primitiva, en este caso con el intestino faríngeo. Si no, imagínense si hay una membrana ahí que no deje comunicarse, ¿no? Esa membrana bucofaríngea debe de desaparecer en el desarrollo normal para que la boca se comunique con la parte faríngea, con el intestino primitivo en todo caso, ¿no? Entonces, así se forma el cuerpo de la lengua y la raíz, como dije, del segundo, tercero y parte del cuarto arco branquial estará formado en esta zona de acá. La raíz sí es fija, ¿ya? Y acá estamos representando el agujero ciego o agujero caecum, lugar donde se origina el divertículo tiroideo. Acá en esta imagen ya se ve claramente la separación, ¿no? De la parte del cuerpo, del piso, ¿no? Y ya se ha separado. Entonces,
o no sé qué pasó acá. Entonces acá podemos ver pues que de acuerdo a lo que acabo de mencionar, ¿no? De la membrana imagínense que la membrana bucofaringea embrionariamente antes de este momento esté ubicado a este nivel. Entonces todo lo de adelante será ectodermo. Por eso que la parte del cuerpo o parte bucal de la lengua es ectodermal. Y de esta zona para atrás, ¿no? La raíz me refiero específicamente, la parte faríngea entonces es endodermal. ¿Está bien? Es por ese motivo. Esa es la razón por la cual el cuerpo, su revestimiento epitelial es de origen ectodermal y en relación a la parte faríngea o la parte de la raíz de la lengua, su revestimiento será de origen endodermal, ¿no? Ahora, la inervación también va a estar en relación a los nervios que inervan cada arco. Yo les pregunto, a ver, si el cuerpo de la lengua se forma del mesénquima del primer arco, pregunto, la inervación sensitiva del cuerpo de la lengua, ¿quién la va a dar? Entonces ustedes tienen que... ¿Perdón? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es? ¿Por qué es así? ¿Por qué el cuerpo de la lengua, su revestimiento es inervado, ¿no? La inervación sensitiva es por el trigémino o el quinto par? ¿Por qué? Porque el primer arco, el nervio que lo gobierna o que lo inerva también es el trigémino. Es por eso, específicamente sería el quinto 3, ¿no? El quinto 3 va a ser la inervación sensitiva de la mucosa, digamos, lingual, ¿no? Del cuerpo de la lengua. En cambio, si la raíz proviene del mesénquima, ya hemos dicho, del segundo, del tercero y parte del cuarto arco branquial, la inervación estaría a cargo, pues, del noveno par, ¿no? El glosofaringio, la inervación sensitiva, ¿ya? Y también del cuarto arco, ¿ya? Perdón, del décimo par, ¿ya? ¿Está bien? Es por ese motivo. Pero la lengua también tiene, aparte de la inervación sensitiva, tiene una inervación motora. La inervación motora, en este caso, motora, me refiero a la parte muscular, ¿no? Los movimientos de los músculos intrínsecos, extrínsecos. Recuerden que los músculos intrínsecos en la lengua lo que hacen es deformar la lengua. Nosotros podemos doblar la lengua, ¿no? Darle diferentes formas a la lengua, ¿no? Eso es gracias a los músculos intrínsecos. Y los extrínsecos lo que hacen es mover la lengua, ¿no? Para lateral derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ¿quién inerva para que se produzcan esos movimientos, ¿no? La inervación de la lengua en la parte motora está a cargo del hipogloso, el 12º par craneal, ¿sí? Excepto el músculo palatogloso, que lo inerva, ¿no? De manera, ¿no? Inervación motora el 10º par craneal. Cabe recalcar que ya saben el origen del cuerpo de la lengua, de la raíz de la lengua, que son los arcos. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Pero cabe recalcar acá que la parte muscular de la lengua no viene de los arcos, ¿ya? Viene de los somitas occipitales. De los somitas occipitales, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que también los arcos tienen mesénquima del mesodermo paraxial o somítico? Ya, de ahí viene. Y eso se llaman, específicamente los somites occipitales van a dar origen al tejido muscular de la lengua. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos, chicos? La lengua también tiene una inervación sensorial, y es que en el dorso de la lengua vamos a ver presencia de papilas gustativas. Y estas papilas gustativas tienen receptores sensoriales, neuronales, que perciben los diferentes sabores. Y esa inervación sensorial lo vamos a ver en el cuerpo de la lengua, específicamente en su dorso, ¿no? Donde en esta parte de acá vamos a encontrar papilas como por ejemplo las fungiformes, las filiformes, y hacia la B lingual vamos a encontrar a las caliciformes, por ejemplo, y a los lados laterales, posteriormente, encontramos a las foliadas. Estas papilas tienen botones o corpúsculos gustativos, les decía,
que tiene parte neuronal para percibir los sabores, sabor salado, dulce, amargo, etcétera, ¿no? Entonces, las papilas que presentan botones gustativos en el cuerpo de la lengua son las fungiformes. Las filiformes no. ¿Ya? Entonces, las fungiformes tienen botones. Y esos botones, para que puedan cumplir su función, están inervados por el séptimo par craneal. ¿Ya? Miren, la inervación sensorial de las papilas del cuerpo están a cargo del facial. La inervación sensorial de las papilas que están en la B lingual y en la parte posterior de la lengua se encarga el noveno par craneal, o sea, el glosofaringio. ¿Estamos de acuerdo? La inervación de las papilas del cuerpo de la lengua se encarga el séptimo par craneal, o sea, el facial. La inervación sensorial de las papilas que están en la parte posterior de la lengua se encarga el noveno par craneal. De tal manera, pues, que esas papilas que tienen botones llamados corpúsculos gustativos van a percibir los diferentes sabores. Estos corpúsculos tienen unas células neuronales, que son las que van a comunicar el estímulo y se va a percibir los diferentes sabores. Estas papilas gustativas, también llamadas linguales, comienzan su formación, miren, al final de la 8ª semana. O sea, ya se formó la lengüita. Ya está formada la parte dorsal, la parte ventral, la B lingual, la raíz, el cuerpo, y ya comienza la formación de las papilas linguales. Les decía, pues, que existen varios tipos de papilas. Ay, me está yendo la voz. Tenemos las caliciformes y las foliadas. Ya les he dicho que las caliciformes están en la B lingual y las foliadas en la parte posterior a cada lado. ¿Quién hace la inervación sensorial de estas papilas? El glosofaringio o noveno par craneal. ¿Ya? En el cuerpo vamos a encontrar fungiformes y también filiformes, pero las fungiformes son las que tienen corpúsculos gustativos. Y la inervación de estas papilas gustativas está a cargo del séptimo par craneal a través específicamente de su rama conocida como cuerda del tímpano. ¿Ya? Dijimos que las filiformes también están en el cuerpo, pero no presentan botones gustativos o corpúsculos gustativos. Entonces, no tienen función de recepcionar los diferentes sabores, pero sí tiene terminaciones nerviosas libres, ¿no? Terminaciones nerviosas aferentes. Estas papilas tienen terminaciones nerviosas aferentes al tacto. Todo esto se va a detallar en cuanto a la histología, ¿no? A la histología y las formas que tienen las papilas en un tema más adelante. Acá solamente estamos hablando de un poquito de la génesis. Decirles, por favor, que las papilas, ¿no?, linguales se forman a finales de la 8ª semana. La inervación sensorial de las diferentes papilas que existen están a cargo del glosofaringio, de las papilas que están en el cuerpo, del séptimo par craneal con su rama cuerda del tímpano, a nivel de las papilas que están en el cuerpo, de fungiformes específicamente, y tener presente desde ahora, chicos, cuando se haga la histología, ya ustedes tienen que saber esto, que las filiformes no tienen corpúsculos gustativos. Por lo tanto, no tienen función sensorial, sino tienen terminaciones nerviosas que tienen que ver con las sensaciones táctiles, ¿ya? Táctiles. Un poquito para que vean que ya a la 11ª y 13ª semana, como ya se formaron las papilas gustativas a finales de la 8ª semana, a la 11ª y 13ª semana, estas papilas que están acá, que hemos enfocado la parte lateral de ellas, de repente no se entiende lo que estoy hablando. Espera un ratito. Miren, chicos, por ejemplo, miren, tenemos una papila que tiene esta forma. Ay, ya. No me sale, espera un ratito. Ya. Tenemos una papila que tiene esta forma. Que sea una fungiforme, ¿ya? Miren, esta parte de acá. Ya.
una fungiforme que sea, ¿ya? Una papila fungiforme. Los corpúsculos gustativos se encuentran acá, ¿ya? Acá, puede estar acá, en la parte de, también de arriba. En las fungiformes pueden estar a cualquier nivel, ¿ya? Y como esta papila tiene acá una parte, esto sería su epitelio, ¿ya? Y esto sería su lámina propia o tejido conectivo. Quiero que me entiendan para que todo sea, lo demás fluya más rápido. Entonces, entre la 11ª y 13ª semana, como ya se formó las papilas gustativas, comienzan a formarse, ¿no? Los corpúsculos. Estos son corpúsculos. Acá en mi dibujo, ahí está el corpúsculo. O sea, esta fotito es este ladito. Un lado, puede ser este, puede ser, ya, que sea este lado. Miren, la papila es todo. Y el corpúsculo es la pelotita, o sea, esta pelotita que ven acá. No sé si me entienden. ¿Me dejo entender, chicos? Un poquito complicado, virtual. ¿Me dejo entender, por favor? Dígame. Uy, estoy hablando sola, creo. ¿Hay alguien en clase? Doctora, ¿podría repetir esa parte, por favor? Sí, por eso yo digo, no hay problema, yo lo repito. Miren, chicos, en la lengua vamos a tener, quiero que, es solamente una especie de, miren, en la lengua vamos a tener varios tipos de papila. Estas son las filiformes, ¿ya? Por ejemplo, siempre tienen su epitelio por fuera y su lámina propia por dentro. También hay una papila que tiene esta forma, miren, en forma de un cáliz, de una cáliz así. ¿Ya? Hay varias papilas, ¿ya? Tienen su epitelio por fuera y su lámina propia acá adentro. También hay una papila que es casi como esta que está aquí dibujada a este lado, lo voy a dibujar acá, es como una torre, así, ¿no? Viene así y su epitelio tiene una característica de ser así, y luego baja acá el epitelio. Así, ¿ya? Este es epitelio, siempre lo de afuera es epitelio y su lámina propia, ¿ya? Entonces, lo que yo les estoy explicando acá es la génesis. Si las papilas gustativas, hemos dicho que son papilas foliadas, esta sería una foliada, ay, es difícil, ¿eh? Esta sería una papila foliada, por ejemplo. Esta sería una caliciforme por la forma que tiene. Esta sería una fungiforme y esta sería una filiforme. Les decía que todas las papilas tienen corpúsculos, ¿ya? Corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos se ubican, ¿no? Ya les he dicho, en las paredes laterales, por ejemplo, acá. Esta acá, ¿ya? Por ejemplo, en esta de acá, se puede ubicar acá. Estas pelotitas que estoy graficando, chicos, son los corpúsculos. Los corpúsculos. La única que no tiene es esta, la filiforme. La filiforme no tiene corpúsculos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la filiforme? Terminaciones neurales. Muy bien, terminaciones nerviosas aferentes, nada más para el tacto, ¿ya? Entonces, lo que le estoy graficando acá, en este esquema, esto que está acá, es un corpúsculo en una papila. No sabemos si es papila, porque solamente hemos enfocado una parte lateral, digamos, ¿no? Una parte lateral. Entonces, esto de acá, otro corpúsculo gustativo. Otro corpúsculo acá. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es que estos corpúsculos, una vez que a finales de la 8ª semana se formaron las papilas que son estas que están acá, la caliciforme, la foliada, la filiforme y perdón, esta sería la fungiforme, ¿ya? Fungiforme, y esta sería la foliada. La foliada. A finales de la 8ª se forman. Y entre la 11 y 13ª semana comienzan a formarse esto, ¿no? Los corpúsculos gustativos, que son estas pelotas, en las paredes laterales principalmente, ¿no? Y ahí está. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿a qué forman los corpúsculos gustativos entre la 11 y 13ª semanas de vida intrauterina? A eso iba. ¿Y cuándo o en qué semana estos corpúsculos comienzan a ser funcionales? Entre la 26 y 28ª semana.
26 y 28ª semana. Esos son datos de embriología. Todas estas formas de papilas que están viendo, chicos, se va a volver a ver en otro tema. Solamente quería que entiendan esta foto. Esta foto está representando, o solamente se ha tomado una parte lateral, en la parte del epitelio, obviamente, de una papila gustativa. Puede ser una foliada, puede ser una caliciforme, porque no se ve la forma. Aquí no interesa la forma, o sea, qué papila es. Lo que interesa es conocer a estos corpúsculos gustativos, que si se dan cuenta, ahí tiene células. Las células más teñiditas se llaman células de sostén, apunten ahí. Y las células más claritas son las neuronitas, las células neuronales, que tienen que ver con la percepción de los sabores. Recogen el estímulo, lo llevan al sistema nervioso y ahí ya se siente el sabor salado, dulce, amargo, etc. Miren, ahí están las células, ¿ya? ¿Está claro, chicos, hasta acá? Sí, doctora. Ya. Entonces, resumiendo, la formación de la lengua tiene una parte bucal, que es del ectodermo. Cuando yo les digo formación de la lengua, parte bucal, ectodermo, me refiero al revestimiento epitelial, o sea, la parte que lo reviste, nada más, ¿ah? No es el músculo, no es la lámina propia, es la parte epitelial. Parte faríngea, revestimiento deriva del endodermo. Recopilando, ¿no? A la parte faríngea se le llama tercio posterior, a la parte, digamos, bucal se le llama 2/3 anteriores. ¿Quién inerva? ¿Quién le da inervación sensitiva principalmente a la raíz? El glosofaringeo o noveno par. ¿Quién le da inervación sensitiva al cuerpo de la lengua? El quinto par craneal en su rama lingual específicamente. La inervación sensorial o gustativa, ¿quién le da a la región posterior de la lengua? El glosofaringeo, ¿no? ¿Quién le da al cuerpo de la lengua? El séptimo par craneal en su rama cuerda del tímpano. Y no olvidar, pues, que el tejido muscular proviene de los somitas occipitales y la inervación motora está a cargo del hipogloso, excepto el palato gloso que le inerva el 10º par. Les había mencionado, chicos, también, miren, ya está formada la lengua, ¿no? El agujero ciego, el surco obelingual, justo en el vértice se encuentra el agujero ciego. En el agujero ciego se da el inicio del divertículo de la glándula tiroides. Solamente decirles que el agujero ciego en esta vista sagital ya lo han visto varias veces ustedes, ya se ha producido el plegamiento cefalocaudal. Vean ustedes que esta parte que está acá ha ido a la parte ventral que va a formar parte de nuestra cara más adelante. El estomodeo, acá se ve mejor el estomodeo, acá está el estomodeo. Vean ustedes acá, todo este es el intestino primitivo. Tenemos el divertículo, acá se ve el divertículo tiroideo, perdón, el divertículo respiratorio, y miren, hacia más adelante el divertículo tiroideo. Si vemos acá, a principios de la 5ª semana, vean ustedes, por favor, que el divertículo tiroideo, ¿no? Que ha crecido o ha nacido, se ha originado a la altura del agujero ciego, que ya saben que se ubica en una vista diferente a esta, o en un corte diferente a esta que es sagital, se observa el agujero ciego en la B lingual en su vértice. Ese es en otro corte. Miren cómo en este corte sagital se puede ver cómo el divertículo tiroideo, a partir del agujero ciego, comienza a proliferar. Baja, 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 baja. Pasa por delante del hueso hioides, ¿no? Y llegará a la parte de los anillos traqueales ubicarse hacia los primeros anillos traqueales. Acá. Al final de la 5ª semana, miren cómo el divertículo tiroideo sigue bajando, ¿no? Y ya se comienza a conglomerar sus células para que se defina la glándula como tal. Ha pasado por el hueso hioides, miren, migración celular, y se va a ubicar, ¿no? Por delante de la tráquea, por delante de los anillos traqueales. Esta es la glándula tiroides. Esta de acá vendría a ser la zona laringea. Acá está el cartílago tiroideo, el cartílago tiroides de la laringe. Y esto de acá vendría a ser la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides se origina, ¿no? En ese vértice de la B lingual, ¿no? Donde se encuentra el agujero ciego, no se olviden. Miren, y se produce como una especie de hilo o membrana del cual cuelga el acúmulo de células que van a formar la glándula tiroides, como ven acá. Migra pasando por el hueso hioides para ubicarse hacia la tráquea, por delante de los primeros anillos traqueales. Eso sucede a la 7ª semana. Pero miren, ese trayecto
desde lo que es la lengua, o sea, ese agujero ciego, ¿se acuerdan? Acá adentro está la lengua formado, miren, o también formándose, miren, cómo esa membranita, que es como un hilo, está colgando esto que será la futura glándula tiroides, que luego se ubica acá. Miren, del agujero ciego, recuerda, el agujero ciego internamente es lo que es el vértice de la B lingual, ¿no? Miren cómo ha producido un camino donde ha recorrido ese divertículo y la parte apical del divertículo ha constituido las células que van a formar la glándula tiroide. Ha migrado a su posición definitiva. Luego este camino tiene que desaparecer. O sea, este hilo, esta membrana, que es como un conducto, ¿ya? Debe de desaparecer totalmente. ¿Por qué? Porque la lengua no tiene, ya en la madurez no tiene nada que ver con la glándula tiroides. La lengua está separada de la glándula tiroides, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este caminito, que es como un conducto, que se llama, si este es lengua, porque el agujero ciego está en el vértice de la B lingual, si esto es lengua, ya dijimos que lengua es gloso y la glándula tiroides es tiro. Miren cómo se llama este conducto que se forma, que es como un camino por donde ha migrado el divertículo tiroideo para que luego su parte apical forme esto, que es la glándula tiroides, ¿no? Este conducto se llama conducto tiro de tiroides y gloso de lengua. O sea, quiere decir que antes de la semana 5 había una comunicación de la lengua con la glándula tiroides a través de este conducto. Pero, digamos, a la semana 7 ese conducto ya debe de empezar a desaparecer, debe de regresionar, tiene que desaparecer totalmente, ¿no? Otro mecanismo biológico, apoptosis. ¿Qué pasaría si este conducto tiro, gloso, ¿ya? No desapareciera? Anomalías. Ya veremos cómo se llama la anomalía, que se da por la persistencia del conducto tirogloso. Entonces, a la 7ª semana, el conducto tirogloso debe desaparecer y la glándula tiroides ya debe estar en su ubicación definitiva, que es por delante de la tráquea, de los primeros anillos traqueales. Esta es la zona laringea. Miren, acá tenemos la glándula, el agujero ciego, la glándula tiroides en formación, ¿no? Y acá ya en el adulto ya forma, vean cómo ha recorrido desde, mira, esta es la lengua, ahí está, en este corte ya podemos apreciar la lengua, esta es todavía una etapa embrionaria, vean ya formada la cara, la lengua, vean, acá está el agujero ciego. Miren, las líneas entrecortadas, no sé si se aprecia. ¿Se aprecian las líneas entrecortadas, chicos? Sí, ¿no? Hola. Sí, doctora, sí, Ya. siempre. Miren, del agujero ciego que ya saben el que está en la B lingual, específicamente en su vértice, miren cómo ha migrado, ese divertículo tiroideo ha migrado por delante del hueso hioides, por delante de la laringe de sus cartílagos, y ha llegado hacia la tráquea, hacia adelante, a ubicarse por delante de los primeros anillos traqueales. Aquí está la glándula tiroides. Ese caminito que se formó en su migración se llama conducto tirogloso. Ese caminito, ese conducto debe de desaparecer. De lo contrario, patologías, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las malformaciones linguales? Vamos a ver primero las malformaciones de la lengua. Miren, cuando... ¿Qué creen que ha pasado acá? A ver, alguien, por favor, que me pueda decir qué puede haber ocurrido acá en el desarrollo normal, qué ha pasado. ¿Quién no se fusionó con quién para que suceda Las esto? protuberancias iguales laterales no se pusieron. Protuberancias laterales. Muy bien, me emociono. Muy bien, chicos. Por favor, motívense. Tenemos que aprender estas cosas porque esto lo podemos ver más adelante en la clínica.
Entonces, esto tenemos que hacerlo muy aplicativo. Cuando no se fusionan las protuberancias linguales laterales de manera así total, se produce la lengua bífida. A veces la fusión es incompleta y se denomina pues fisura lingual o hendidura, ¿no? O sea, una especie de fisura incompleta, pero acá sí, es totalmente, no se han juntado las dos protuberancias linguales laterales y se forma esto que es la lengua bífida. Aquí, esta, eh, dijimos que la lengua en su desarrollo embrionario pues se desarrolla pegada al piso de la boca y solamente queda este repliegue llamado frenillo lingual, ya lo conocemos, ese es el frenillo lingual. Pero ¿qué pasa? A veces el frenillo lingual es demasiado corto, ¿ya? Y hace que la lengua no pueda movilizarse, a pesar que tiene sus músculos intrínsecos, extrínsecos, no pueda moverse adecuadamente. Y eso implica también, o mejor dicho, altera un poco la fonación, ¿sí? Claro, este problema que se llama anquiloglosia, el término glosia, ya les dije, siempre glosia es lengua, y anquilo en este caso es unido a, lengua unida, lengua pegada. Anquilo viene el término de pegado, ¿ya? Entonces lengua como que está adherida al piso de la boca, es porque el frenillo es muy corto. Este tipo de patología, bueno, no es grave, es solucionable, se opera, es simplemente con una cirugía pequeña, se hace un corte y se coloca en la posición más adecuada, ¿no? Porque acá el frenillo está muy corto, ¿ya? Entonces, esta patología o esta alteración se conoce con el nombre de anquiloglosia. Anquiloglosia, lengua un poco pegada a la boca, al piso de boca. Miren, lengua grande, ¿qué dijimos? Macroglosia, ¿no es cierto? Miren, si se dan cuenta acá, yo les pregunto, ¿qué creen que sea esto? ¿Macroglosia o microglosia? ¿Y por qué? A ver. ¿Qué creen que sea esto? Macroglosia, ¿Por qué? A ver, una dime. excesiva proliferación de las prominencias linguales laterales. Ujú. Muy bien, pero y ya, ¿qué más observan ahí en esa imagen? Ya está muy bien lo que has dicho, perfecto. Esa es la causa de la es una macroglosia. Pero ¿qué más ves ahí en esa boquita? En relación a los dientes, están Ajá. mucho más grandes que justamente los dientes. ¿Y qué O sea, dientes serían? Para ti, ¿qué dientes serían? Eh, ¿De niño? ¿De adolescente? pero ¿De es de adulto? niño. De niño. Ya, ahí está. La macroglosia se manifiesta más o se nota más cuando los dientes, miren, esta boquita es una boquita de niño, ¿no? Son dientes temporales, maxilares pequeños, ¿no? Y es bien notorio el desarrollo del cuerpo de la lengua, o sea, aquí las prominencias linguales laterales han proliferado excesivamente, ¿no? Imagínense, boca pequeña de un niño con una lengua grande, ¿no? Esta es una macroglosia. En cambio acá, vean ustedes ya los dientes están cambiando, ¿no? Bueno, hay apiñamiento bastante marcado. Y vean, obviamente parece que tuviese un paladar ojival, ¿no? Estrecho, bastante apiñamiento. Y los dientes ya son permanentes, ¿no? Algunos, ¿no? Algunos de repente van a mudar recién. Pero la lengua es demasiado pequeña, ¿no? Esto sí sería una microglosia, ¿ya? Microglosia. La microglosia es lo contrario a la macroglosia. Escasa proliferación de las prominencias linguales laterales, microglosia. Excesiva proliferación de las prominencias linguales laterales, macroglosia. Luego tenemos esta patología que se caracteriza por un aspecto rojizo delimitado por como si fueran relieves, ¿no? Blanco-amarillentos, en algunos casos un poco doloroso, ¿no? Y se le conoce porque tiene como relieves montañas, ¿no? Así como que, ¿no? Se le conoce como lengua geográfica, ¿no? También es otra patología. De alguna manera produce pues cierta sintomatología, ¿no? Quiste tirogloso. ¿Qué cosa es el quiste tirogloso? Cuando el conducto gloso o tirogloso, el conducto tirogloso, ¿se acuerdan el conducto tirogloso, no? Que el que comunicaba a la lengua con la glándula tiroides.
Cuando el conducto tirogloso no desaparece, acuérdense que tiene que estar en la línea media, porque esa es la posición de la glándula tiroides se forma en el agujero ciego de la lengua y luego tiene que migrar y ubicarse acá, por delante de los primeros anillos traqueales. Pero cuando no desaparece en cierta región, puede ser en esta zona como acá, se forma el quiste, llamado tirogloso. Pero vean, siempre es en posición media del cuello, no lateral, es media, porque en esa posición tiene que migrar. O sea, el conducto viene de la lengua, ¿no? Va a migrar, puede ser acá, un resto de conducto acá, puede ser un resto de conducto acá, pero acá se quedó. Y esto se manifiesta, ¿no? En algunos casos pueden hacer fístula externa y se conoce con el nombre de quiste tirogloso. Miren, otro caso acá, en la línea media, miren. Quiste tirogloso, remanente del conducto tirogloso. Les puse esta de acá, esto lo vimos en arco, ¿se acuerdan? Para que diferencien, ¿no? Este es un quiste del seno cervical y este es un quiste tirogloso. Acuérdense, ¿quién se acuerda qué cosa es el seno cervical? Es la unión del segundo, tercer y cuarto bolsas faringiales. No, hendiduras. ¿Puedes darme tu apellido, hijo? Chávez. Ya, muy bien. Esa es de la clase pasada. Eso no es de ahora. Muy bien. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Es diferente hablar de un quiste tirogloso y que hablar de un quiste del seno cervical. El seno cervical es producto de la fusión del segundo, tercero y cuarto hendidura faríngea. Recuerden que el segundo arco prolifera tanto, y se une con el relieve epicárdico, miren, y van a formar todo el cuello bonito, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esos segundo, tercera y cuarta hendidura forman este seno y el seno cervical debe de desaparecer. Forman el seno cervical y debe de desaparecer también, igual que el conducto tirogloso. Si no desaparecen, patologías como esta, pero miren la posición, es lateralizado, es lateral, ¿ya? Porque los arcos son laterales, ¿ya? Entonces, eso se llama quiste del seno cervical. Muy bien. Hemos terminado la primera parte de la teoría de hoy. Vamos a pasar a la siguiente, a ver si nos tocaría hablar ahora de mucosas. Ahí está. ¿Se observa la pantalla o no? Sí, doctora. Se ha perdido la conexión, dice acá. ¿Seguro? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se le escucha bien. Y Ay, también qué se ve. raro. Ya, gracias. Muy bien, chicos. Miren, la clase de ahorita, las clases que estamos dictando en esta oportunidad son cortas, ¿ya? Ay, ¿qué ha pasado acá? Ya. Entonces, cualquier cosita me pasan la voz, por favor. Siempre dígame si se escucha o no se escucha. Vamos a hablar ahorita de la formación de la mucosa lingual, de la mucosa oral, ¿no? O bucal, que es lo mismo. Miren, si se dan cuenta en la imagen, toda la cavidad bucal, ya hemos hablado de esto, que es la lengua. Hemos dicho que tiene su mucosa, llamada mucosa lingual, ¿no? Acá, esta es la parte del carrillo, la mucosa yugal, ¿no? La mucosa yugal. Arriba, en el paladar, mucosa palatina, ¿no? Abajo en el piso de la boca, mucosa del piso de la boca. Es decir, toda nuestra cavidad bucal está revestida por una membrana mucosa. La membrana mucosa, si se han dado cuenta de la boca, es húmeda. Quiere decir que hay un aporte salival por parte de las glándulas tanto mayores, pero también hay menores. Por ejemplo, en la lengua, vamos a ver ya cuando, ¿no? Más adelante veremos que hay glándulas menores, linguales. En el paladar también hay glándulas menores linguales. En la mucosa yugal también hay glándulas menores yugales. Así.
en todas partes de la cavidad bucal hay, aparte, ¿no? El principal aporte de saliva, pues la da las glándulas salivales mayores, ¿no? Que ya vamos a ver en la siguiente imagen, en la siguiente clase, ¿no? Tenemos la parótida, la submandibular y la sublingual. Por ese motivo, por la saliva, la mucosa oral es húmeda. Es indispensable que esté húmeda, que esté lubricada. Y eso se da gracias a la presencia de las glándulas salivales. Si no tiene lubricación, la mucosa se deteriora, se reseca y eso hasta se puede ulcerar. Es importante que esté así húmeda. Entonces, la mucosa oral es una membrana húmeda y ya saben que toda membrana mucosa tiene dos tejidos. Eso ya se les ha repetido mucho, ¿no? Tiene un epitelio, la membrana mucosa, en general, tiene un epitelio, en este caso de la boca, el epitelio, que es de origen ectodermal, y tiene un corion o tejido conectivo o lámina propia, que es ectomesenquimatoso. Quiere decir que esa lámina propia lo han formado las células de la cresta neural. Podemos apreciar acá, ¿no? Claramente los dientes, ¿no? Inclusive el labio, esta parte que las mujeres, ¿no? Nos solemos pintar, ¿no? Esta parte no es parte de la mucosa bucal, ¿no? Sin embargo, si vemos la mucosa que está entre los dientes y el labio, esa mucosa que es húmeda del labio, ¿no? Que es la cara interna del labio, sí pertenece a la mucosa oral, ¿no? Tenemos la parte faríngea, la lengua, inclusive la lengua también tiene mucosa, ¿no? Todo. Entonces vamos a ver que está formado por un epitelio y la lámina propia subyacente. El epitelio, repito, de la mayor parte de la cavidad bucal deriva del ectodermo, de la mayor parte, no de todo. Si yo quisiera realmente decir en forma general, acá habría que agregar, ojo, estoy aclarando, el epitelio de toda la boca, en realidad, el epitelio, el revestimiento de toda la mucosa de la boca, en verdad, si bien es cierto, la mayor parte es del ectodermo, también hay del endodermo. Por ejemplo, la raíz de la lengua está en la boca, es mucosa bucal también, pues, ¿no? Entonces la raíz es del endodermo. El piso de la boca, ¿no? También es endodérmico. La parte faríngea, ¿no? También es endodérmico. Entonces podemos considerar, entonces, como ectodermal, pero también endodermal, ¿ya? Entonces, para poder entender el desarrollo de la mucosa oral, tenemos que recordar cuando se forma el estomodeo o boca primitiva. Siempre para que se forme esta estructura que es el estomodeo o boca primitiva es importante el plegamiento del embrión. Miren cómo se pliega. Al plegarse, ¿no? Se separa, digamos, la parte del prosencéfalo va hacia adelante. Miren cómo el prosencéfalo va hacia adelante para constituir esto que se va a llamar proceso frontal. Y vean, ya se formaron los primeros arcos. Miren, el primer arco, el segundo arco. El primer arco más grande con su porción dorsal y su porción ventral. Y vean, entre esta prominencia frontal hay un espacio acá que se llama estomodeo, que es un espacio superficial, no es muy profundo. Si nos damos cuenta en esta vista frontal, todavía está entre este espacio blanco, este espacio de acá es esto, esa es la boca, estomodeo. Miren, es bien grande. Y si se dan cuenta, hay una telita, esa es la membrana bucofaringea. La membrana bucofaringea, ¿no? Debe de romperse, debe de desaparecer. Si a la semana 4, cuando ya se forman, empiezan el plegamiento, ¿no? Se ha dado el plegamiento y forman los arcos, también ya hay estomodeo. Entonces podemos asumir que el estomodeo se forma a la semana 4. Pero casi a finales de la 4, miren, la membrana bucofaringea que se halla ahí delimitando el estomodeo boca primitiva, que es superficial, lo separa de la parte faríngea, o sea, de los arquitos, del primer arco en especial, ¿no? Entonces, esa membrana a finales de la 4 debe de desaparecer. ¿Para qué? Para que haya una comunicación, ¿no? Una comunicación más directa, ¿sí? Entonces, recordar pues que entre la 7ª a la 8ª semana, ¿no? Ya comienzan a formarse también los procesos, ¿no? Los procesos, por ejemplo, si este es el primer arco y esta es su porción dorsal, también, ¿cómo se llama la porción dorsal, chicos? Ya deben de saber esto.
¿Cómo se le Proceso llama la maxilar. maxilar? Proceso. No se olviden, como estamos en etapa embrionaria, no pueden decir simplemente maxilar. Si ustedes dicen maxilar, es como que estuviesen diciendo hueso maxilar. Pero tienen que poner proceso maxilar. ¿Y la de abajito, cómo se llama? Proceso mandibular. Muy bien, mandibular. ¿Está bien? Entonces, miren, lo que tenemos que entender para que se desarrolle la membrana mucosa de la boca, tenemos que entender que se ha formado primero el estomodeo a la cuarta semana, ¿no? Hay todavía presencia de la membrana bucofaringea que a finales de la cuarta tiene que desaparecer. Ya comienza la formación de estas pelotas de que dicen A, B, C, ¿no? Esto les decía, cuando el prosencéfalo va hacia adelante en la curvatura, forma acá el proceso frontal. En A, el proceso frontal. En B, los procesos mandibulares, o sea, este, mandibular. Y en C, los procesos maxilares. Miren, y acá está la boca. La boca embrionariamente es un bocón, es una boca de guasón, miren. Y esto, aunque no lo crean, acá en este corte frontal, en esta vista frontal, se va a formar nuestra cara, que no tiene nada que ver con la cara humana, miren. Acá se va a formar, miren, imagínense acá, proceso frontal, procesos maxilares, procesos mandibulares que vienen del primer arco. El proceso frontal, ¿de quién vino? De esto, que es el prosencéfalo que ha ido hacia adelante. Pero el prosencéfalo va hacia adelante, ¿sí o no? Y acá formó. En esta vista es sagital, pero si yo lo volteo voy a ver así, este es frontal. Entonces todos los procesos están delimitando un espacio, que es la boca, el estomodeo, que todavía está presente en la membrana bucofaringea, que saben ustedes que la membrana bucofaringea tiene dos capas, ecto y endo, hacia afuera ecto, hacia adentro endo. Entonces, a finales de la cuarta, esa membrana bucofaringea sí o sí tiene que desaparecer. Y tiene que desaparecer para que haya la comunicación de la boca con la parte faríngea. ¿Ya? Entonces, es importante entender que, en conclusión, al romperse la membrana bucofaringea, ya pues el estomodeo boca primitiva está revestido por epitelios, todo epitelios, tanto de origen ectodermal, lo que les decía al inicio, tanto de origen ectodermal como endodermal. ¿Está bien? Porque si se rompe, ya va a haber comunicación con esta parte faríngea, en especial con el primer arco. Y saben ustedes que el primer arco tiene que ver con la lengua, con el cuerpo. O sea, toda la formación de los órganos que se dan, no se dan, por ejemplo, primero se forma una cosa, termina de formarse un órgano, se forma la otra. No. Toda la formación, la génesis, se está dando de manera simultánea o secuencial. O sea, es simultáneamente, yo diría. ¿Por qué? Porque ya han visto que a la cuarta comienza la formación, a fines de la cuarta comienza la formación de la lengua, a fines de la cuarta se está rompiendo la membrana bucofaringea. Entonces ya, o sea, es casi por ahí. Tienen que relacionar eso. El estomodeo ya tiene que estar formado. ¿Por qué? Porque tiene que haber estos procesos. Y sí, acá está el proceso maxilar y mandibular. Aquí está el proceso frontal, solo que está en una vista sagital. Si yo lo volteo, voy a ver esto. Pero si se dan cuenta, el proceso maxilar y mandibular viene en el primer arco. Y esto de acá es la parte nerviosa del prosencéfalo que en su curvatura, el encéfalo se ha ido hacia adelante para formar esto. Esta pelota que ven acá, que es impar grande, es esta, que es el proceso frontal. Entonces ya hay formación, entre la séptima y octava semana, ya hay formación, ¿no?, de los procesos maxilares, procesos mandibulares y también lo que está en A. Y se define este espacio. Lo ponemos en A, B, C, no ponemos nombres porque todavía no es motivo de la clase, solamente quiero que entiendan. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo se llama A, B, C en específico, ¿ya? Entonces solamente quiero que entiendan que alrededor de la boca primitiva, ¿no?, hay unas pelotas, proliferaciones también ectomesenquimáticas, que se llaman procesos, ¿no? Pero ya sí saben que el C y el B vienen del primer arco. Hasta ahí ya está claro. Y también saben pues que al curvarse, el prosencéfalo formará una parte de la cara. Acá está, en A. Y la membrana bucofaringea, que tiene dos capas, hacia afuera ecto, hacia adentro endo, se tiene que romper a finales de la cuarta, y de tal manera que la boca se va a comunicar con el intestino faríngeo en formación. Entonces, hemos dicho que toda la boca está revestida por una membrana mucosa. La membrana mucosa tiene epitelio, que es de origen mayormente también ectodermal,
pero también es de origen endodermal. Ahí está. Acá ya está todo resumido. Entonces, el epitelio de la boca, el revestimiento epitelial puede ser de origen ectodermal o puede ser de origen endodermal, dependiendo de la región o zona. Y la parte del subyacente, que es el tejido conectivo, que es en este caso mesénquima, que proviene de la cresta neural, de las células de la cresta neural, ¿no? Es el tejido conectivo embrionario que está por debajo del epitelio. Los dos están formando la membrana mucosa. ¿Ya? Es importante entender, chicos, que la boca en un inicio solamente está conformado por 2 capas de células epiteliales. Miren, se dan cuenta que hay una capa y acá hay 2 capas nada más. Ya, 2 capas. Pero donde comienza a proliferar el epitelio, por ejemplo, acá ya se está produciendo una capa más gruesita. Es porque se va a formar alguna estructura, algún órgano. Por ejemplo, se puede formar acá un diente o se puede formar una glándula, ¿ya? Dependiendo de la región. Solamente quiero que entiendan que en este momento de la vida, ¿no? En una etapa muy inicial, el epitelio de la mucosa solamente están formados por 2 capas. Si ustedes ven un acúmulo ya más grueso, es porque se va a formar una estructura. Ay, perdón. Entonces, a la semana más o menos 6, ahí está lo que les decía, a la 6ª semana, ¿no? Digamos, nuestra boca, acá hay un engrosamiento, pero si se van para este lado, solamente van a ver 2 capas de células, ¿no? O sea, el epitelio va a tener 2 capas, ¿no? Células epiteliales basales, quizás. Ay, no me sale. Voy a ponerle más grueso. O sea, el epitelio tiene una capa de células basales, siempre epitelio sobre su membrana basal, ¿ya? Siempre, siempre eso. Y otra capa de células más acá. O sea, 2 capas me refiero. O sea, tiene 2 capas de células. Y esa es la característica, ¿ya? Una capa acá y otra capa abajo. Capa basal y una capa superficial, nada más. Esa es la característica de nuestra boca a la 6ª semana. Vamos a ver 2 capas de células, ¿ya? Pero ¿qué pasa alrededor de la 8ª semana? No puedo buscar alrededor de la 8ª semana, miren, este es la lámina propia o corio, que es de origen ectomesénquima, y todo esto es el epitelio, ¿ya? Este es el epitelio. Es la parte epitelial. Entonces, ¿qué pasa? A medida que avanzan las semanas, por ejemplo, en la 8ª semana, el epitelio oral, que solamente tenían 2 capas de células, ¿no? Comienza a engrosarse, como por ejemplo acá. ¿No ve? Acá han visto que se está engrosando, ya tiene más de 2 capas. Normalmente tiene que tener 2 capas como acá, ¿ya? Pero ya a partir de la 8ª semana se comienza a engrosar. Resulta que toda la mucosa, por ejemplo, la mucosa, ya han visto que la lengua, la mucosa de la lengua estaba pegada al piso de la boca. Los rebordes mandibulares, los rebordes de los procesos mandibulares que están formándose, también van a crecer o van a desarrollarse, mejor dicho, pegado a lo que será la parte labial, la parte yugal, la parte de los carrillos, ¿no? Pegado, las encías, mejor dicho, van a estar, la parte gingival va a estar todo pegada a la parte de tejidos blandos que lo rodean, ¿ya? Entonces, en ciertas zonas donde, por ejemplo, se forma acá, si se ven, hay un engrosamiento del epitelio, se ha engrosado. Quiere decir que acá, por ejemplo, se va a formar un diente. Por eso se llama lámina dental. Acá se va a formar un diente. Miren, pegado al diente se está formando, miren, el diente embrionariamente han sido células, epitelio y lámina propia. Pero miren, esa formación de tejido, ¿no? Digamos que está pegado a esta zona que está acá. Posiblemente acá se va a formar un tejido blando. Miren, lo que les quiero decir es que pegado al diente en formación, que se llama lámina dental, hay otra lámina que se llama vestibular, ¿ya? O sea, los dientes en formación, ¿no? En etapa embrionaria se van a desarrollar, todo el tejido del diente en formación se van a desarrollar pegados
digamos, a lo que serán los futuros tejidos blandos, labios o carrillos, ¿no? Entonces, tiene que haber una estructura que degrade o que separe, porque cuando ya el diente se forme, tiene que erupcionar y la parte gingival no tiene que estar pegada a la parte del labio. Por ejemplo, un incisivo central, superior. Imagínense que la encía, la mucosa de la encía, el diente está ahí ya, y la mucosa de la encía esté pegada a la cara interna del labio. En el desarrollo embrionario es así, todo se desarrolla pegado, pero tiene que haber una estructura que lo separe. Entonces, miren, así como se forma un diente, las células, estas son células que van a formar un germen dental, y por acá se está formando una estructura que se llama lámina vestibular, digamos, que también hace que el epitelio se engruese y luego se adelgace y se separe esta formación de esta otra, del diente que se va a formar. Esta primera formación lo que va a hacer es degradar el tejido que se encuentra en el vestíbulo, en la zona vestibular. ¿Para qué? Para que cuando se forme el labio o los carrillos, ¿no? Labio superior y labio inferior, y erupcionen los dientes, ¿no? Se forme el corredor vestibular. El corredor vestibular es el espacio que se encuentra entre las caras vestibulares de los dientes y los tejidos blandos. No sé si me he dejado entender. Entonces, lo que yo les quiero decir es una cosa. Primero que nada, el epitelio de la mucosa bucal, inicialmente, a eso de la sexta semana, solamente tiene 2 capas de células. Y solamente a la octava semana se van a digamos, a formar capas más gruesas como esta, ¿no? Se vuelve un epitelio más estratificado, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa zona tiene que diferenciarse una estructura, como por ejemplo la lámina vestibular, que va a formar justamente la parte vestibular de la boca. La parte vestibular. ¿Está bien? Entonces, se va a ir engrosando a la octava semana para formar el vestíbulo bucal. A eso me refiero. ¿Y qué pasa al tercer mes? Al tercer mes ya toda la boca o todo el epitelio de la mucosa oral ya no tiene solamente 2 capas, sino tendrá una capa más, ¿no? 3 capas. No sé si me he dejado entender. Conclusión, el epitelio de la cavidad bucal o de la mucosa bucal, chicos, en general, desde la sexta semana se manifiesta, se forma con la presencia de solamente 2 capas celulares. A la octava semana vamos a ver engrosamientos del epitelio, ¿no? En la zona vestibular. ¿Para qué? Para que se forme la parte vestibular de la boca futura, ¿ya? La parte vestibular es el corredor que se encuentra en los dientes, entre los dientes de las caras vestibulares y la cara interna del labio. Al tercer mes, ¿no? El epitelio de toda la mucosa oral ya estará constituido por 3 capas de células. Vamos a ver acá, ya con la imagen. Veamos acá. Tenemos, ¿no? La lengua, acá en primer término es un corte frontal, ¿no? Vemos acá toda la boca. Esta membranita que ven es la parte epitelial. La más teñidita es la parte epitelial. Miren, por ejemplo, acá se ha engrosado. Mira, acá el epitelio tiene una cantidad de capas, ¿no? Está muy panorámico y acá está más engrosado porque se va a formar un vestíbulo seguramente. Vean acá, inclusive acá se ve más engrosado porque acá se va a formar un diente. Lo que yo quiero que vean acá, si esta es la lengua, esta es la boca, esta es la arcada superior, ¿no? La lengua, acá está la arcada inferior para abajo y el piso de boca. Vean acá, ven un epitelio engrosado. Esta es la zona de la parte del carrillo. Ya entre la 10ª y 14ª semana, ya se observa, ¿no? El epitelio que va a revestir. Esto va a ser el futuro carrillo, ¿no? El futuro carrillo. Entonces, entre la 10ª y 14ª semana se aprecia pues el epitelio del carrillo que va a revestir la zona, acá también, en zona del carrillo, ¿no? Y la zona alveolar. ¿Por qué? Esta va a ser la zona alveolar porque acá se está formando un germen. Acá también, zona alveolar, germen. A esta semana, a partir de la 14ª semana, ¿no? En realidad
si queremos hablar específicamente, como saben ustedes, la lengua se forma a partir a finales de la cuarta semana, ¿no? Ya hemos visto que se desarrollan las papilas linguales, se van a ir formando, ¿no? Dijimos que a la octava semana comienzan a desarrollarse las papilas linguales. Este es el dorso de la lengua, esta es la parte muscular de la lengua, ahí está el epitelio lingual y su lámina propia forman también una mucosa acá. Entonces, miren, de acuerdo a la región, vamos a ver que hay varios tipos de mucosa en la boca. ¿Ya? Vamos a ver varios tipos de mucosa. Específicamente, acá, en el carrillo, un tipo de mucosa. Acá, arriba, en el paladar, otro tipo de mucosa. Acá, en la lengua, otro tipo de mucosa. Ya saben que la mucosa está formada por epitelio y lámina propia. Aprovechando la imagen, podemos ver acá que en la cara dorsal de la lengua se están formando las papilas gustativas. Estamos hablando de la semana 8. Y entonces nos está hablando que se va a formar un tipo de mucosa. Entonces van a haber 3 tipos de mucosa de acuerdo a la región. Si es en el paladar, un tipo de mucosa. Si es en el carrillo, otro tipo de mucosa. Si es acá encima del dorso de la lengua, otro tipo de mucosa, ¿no? Un tipo de mucosa. Si están las papilas acá. Muy bien. Vean cómo entre la 10ª a 12ª semana el revestimiento de la pared, esa es la zona del carrillo, ¿no? Ya está, el epitelio ya es más estratificado, ¿no? Inclusive podemos hablar que a nivel del paladar ya comienza también la estratificación, ¿no? Y se puede ver entre la 13ª y 20ª semana que el epitelio de la cavidad bucal ya se va engrosando, aparecen en los epitelios donde son queratinizados, aparecen los gránulos de queratohialina, y también aparecen las células de Langerhans y algunos melanocitos. Pero eso entre la 13ª, ¿no? y 20ª semana. Podemos ver acá, repito nuevamente, el epitelio de la mucosa palatina, el epitelio de la mucosa del carrillo, el epitelio de la mucosa de la lengua, epitelio de la mucosa del carrillo, y más abajo debería estar el epitelio de la mucosa del piso de la boca. Entonces, para que se produzca la formación del epitelio y digamos, forme las mucosas, dependiendo del tipo de mucosa, depende del sector, ¿no? De la sectorización o de la región donde está localizada esa mucosa. Es importante tener en cuenta que la mucosa oral es el resultado de una interacción epitelio-mesénquima. Han visto que tiene que estar el epitelio encimita y el mesénquima debajo forma mucosa. La mucosa, o mejor dicho, el mesénquima le ordena al epitelio que se engruese, ¿no? Que se vaya engrosando, ya se va engrosando. Por eso dice que primero tiene que haber un proceso de inducción donde el ectomesénquima le envía señales al epitelio para que empiece su proceso de formación primero de una capa, de 2 capas, de 3 capas y así, ¿no? Luego el epitelio comienza a proliferar. Primero la inducción que hace el ectomesénquima al epitelio y luego el epitelio comienza a proliferar. Primero, repito, desde 2 capas y luego se volverá más estratificado. Una vez que ya está estratificado en una etapa más tardía, ese epitelio estratificado comienza su proceso de queratinización, pero va a depender del lugar donde se encuentra ese epitelio. Por ejemplo, ¿no? Hay zonas donde no tiene queratina el epitelio de la boca, ¿no? Por ejemplo, en el carrillo, el epitelio del carrillo, que no presenta queratinización, entonces va a ser un epitelio no queratinizado. Por ejemplo, en la encía, el epitelio sí tiene queratina, ¿no? Entonces será un epitelio estratificado queratinizado. Y así, ¿no? Va a depender, la queratinización, que es un estadio o fase más tardía, va a depender de la ubicación final donde se encuentre esa mucosa. Por ejemplo, si está a nivel de la lengua, ¿no? En el dorso de la lengua, el epitelio ahí es un epitelio, y han visto que tiene corpúsculos, es un epitelio especial. Solamente la filiforme no tiene botones o corpúsculos. Entonces, en la lengua habrá un epitelio especial. Entonces, de acuerdo a eso, los tipos de mucosas, ¿ya? Donde el epitelio es con queratina, la mucosa
será una mucosa de masticación. Recuerden que los epitelios con queratina resisten las fuerzas, ¿no es cierto? Las fricciones, ¿no? En cambio, cuando el epitelio no tiene queratina, es un epitelio que protege, ¿no? Entonces la mucosa va a ser una mucosa de protección, ¿no? De revestimiento nada más, ¿no? Y por eso su nombre se llama mucosa de revestimiento, ¿no? Por ejemplo, si la mucosa está en la lengua, en la cara dorsal, donde hay papilas gustativas, ¿no? Hay botones, corpúsculos gustativos, ¿no? Es una mucosa especial, o sea, sensorial, porque ahí se perciben sabores. Y el nombre de la mucosa se va a llamar mucosa especializada, ¿ya? Entonces eso va a depender del lugar. Entonces, los epitelios que se van a formar en esta interacción epitelio-mesénquima, recuerden, hay una inducción del mesénquima, o sea, el tejido conectivo que está acá abajo, le ordena al epitelio a que se empiece a engrosar, a que se empiecen a estratificar, ¿no? De acuerdo a esa inducción, los epitelios van a proliferar, ¿no? Se van a volver cada vez más estratificados. Y esa es la característica del epitelio de la mucosa oral, son estratificados, todos son estratificados. Ahí no vamos a hablar de simples, ¿ya? En la boca no hay epitelio simple, solamente son estratificados. De acuerdo a la región, vamos a ver mucosas que tienen epitelio con no queratinizados, epitelios poliestratificados planos no queratinizados. De acuerdo a la región de la ubicación de la mucosa en la boca, pueden tener queratina, ¿no? Epitelios poliestratificados con queratina, o pueden ser paraqueratinizados, ¿ya? Esos son los tipos de epitelios de las mucosas de la cavidad, de la boca. Entonces, les había comentado, esto lo vamos a ver en una clase más detenidamente, en la segunda parte, solamente quiero que entiendan que la formación de la mucosa definitivamente es una interacción entre el epitelio y el mesénquima. Si no hay interacción, no se va a estratificar el epitelio de la mucosa. Entonces, esa inducción de que hace el mesénquima al epitelio es importante para que se produzca la proliferación del epitelio, ¿sí? Recuerden que los epitelios en la boca son estratificados definitivamente o poliestratificados. Ahí no hablamos de epitelios simples, ¿ya? Y de acuerdo a la región o a la ubicación de esa mucosa en la boca, vamos a tener 3 tipos de mucosa, de revestimiento, masticatoria y especializada, ¿ya? La de revestimiento vamos a ubicarla, por ejemplo, en el piso de boca, en las mejillas o carrillos, ¿no? Son de tipo no queratinizado, ¿no? Hay más zonas. Eso lo vamos a detallar cuando sea, por ejemplo, la cara ventral de la lengua, el paladar blando, también tiene mucosa de revestimiento, ¿ya? La mucosa de masticación la vamos a encontrar, por ejemplo, en la gíngiva, en las encías, ¿sí? Y también en el paladar duro. Y ustedes se van a dar cuenta, miren, cuando ustedes se tocan con la punta de la lengua el carrillo, sienten que es blandito, ¿no? Y cuando ustedes se tocan la gíngiva o la encía o el paladar duro, ¿ah? Y sienten algo rígido. Ya veremos con detalle por qué es así, ¿ya? Son diferentes. Una es masticatoria, la que es rígida es masticatoria, paladar duro y encía, y las que son blanditas son mucosas de revestimiento, como por ejemplo la cara ventral de la lengua, el piso de boca, los carrillos, el paladar blando, ¿ya? Y la única mucosa especializada se ubica, por ejemplo, en esa región, que es la cara dorsal de la lengua. Ojo, cara dorsal de la lengua, porque la ventral, no, la ventral ya dijimos que es mucosa de revestimiento. Porque aquí encontramos en la cara dorsal, es especializada porque encontramos a las papilas gustativas que contienen corpúsculos gustativos. Muy bien, chicos, hemos terminado la segunda parte. ¿Me escuchas? Sí, doctora. Sí, Tenemos 10 minutos para acabar la tercera parte, que es más rapidito. Pueden estirar sus piernas, están en su casa, deben estar echados en su cama, me imagino. A ver, vamos a ver, la última clase de hoy día es más poquito. ¿Se observa la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas de tipo exocrino. Miren,
Recuerden que las glándulas en general las hay exocrinas y endocrinas. Ya ustedes saben. A ver, por ejemplo, ¿alguien me podría dar un ejemplo de una glándula endocrina? Chicos. ¿El páncreas? Hormona. Claro, sintetizan hormonas. Todas las glándulas que producen hormonas son endocrinas. ¿Ya? Hoy día hemos visto la formación de la glándula tiroides, también es una glándula endocrina. Solamente sintetizan, repito, hormonas. Y estas glándulas endocrinas no tienen sistema de conductos, porque las hormonas no las requieren. Siempre han visto que al lado de las células de una glándula endocrina hay capilares sinusoidales, fenestrados, ¿no? Capilares continuos. Entonces, esos capilares reciben las hormonas y las llevan al sistema sanguíneo general, ¿no? O sea, de frente se van al torrente sanguíneo. El otro grupo de glándulas son las exocrinas. Las glándulas exocrinas, ¿no? Son glándulas que producen una secreción y lo llevan al medio externo. Un ejemplo de glándula exocrina también es el páncreas. Recuerden que el páncreas en realidad es una glándula mixta, ¿ya? Un ejemplo de glándula exocrina también son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias, ¿no? Estas glándulas exocrinas, a su vez, de acuerdo al tipo de secreción, pueden ser holocrinas, merocrinas o apocrinas. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de glándula holocrina? Sebácea. Muy bien. Apocrina. Una glándula apocrina. Ya estarán ¿Sudoríparas? revisando. ¿La glándula qué? ¿Sudoríparas? Ya, ajá. La mamaria, es más, les voy a poner acá como ejemplo porque me encanta. La glándula mamaria van a ver que producen la leche y que esta glándula apocrina, sus células son estas, por ejemplo. Mira, son sus células. Producen, por ejemplo, la mamaria. La glándula mamaria produce la leche, la lleva al exterior, ¿sí? Su secreción. Pero miren, ¿qué le pasa a la célula? A la célula se está pellizcando. Una parte del citoplasma se pellizca, o sea, se rompe, se disgrega, se separa y sale con la leche. En cambio, la holocrina, miren las células, en este caso, como por ejemplo la que produce sebo, la glándula sebácea, produce el sebo, pero juntamente con el sebo sale completamente la célula, miren. Miren, sale con el sebo la célula. ¿No? Por eso que aquí esta glándula tiene que estar en constante mitosis. Aquí hay mitosis para que se regenere o se vuelva a formar la célula que ocupe ese lugar que se ha salido la otra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces la holocrina, la secreción holocrina es cuando las células producen su secreción y juntamente con las células son expulsadas, ¿no? La apocrina, solamente parte del citoplasma se expulsa con la secreción. Y la merocrina es la reina porque aquí a las células no les sucede nada. Las células quedan intactas, la secreción sale. Ejemplo, la glándula salival. Entonces vamos a hablar de las glándulas salivales, que tienen una secreción de tipo merocrina. Recordar que la glándula salival también tiene dos partes muy importantes. Tiene una parte parenquimatosa o parenquimal y tiene una parte estromal. Lo que dice acá es muy importante tener en cuenta. Repito, tiene una parte parenquimatosa y una parte que corresponde al estroma. El parénquima es como decir la parte epitelial y el estroma es el tejido conectivo que lo sostiene. ¿Ya? En el parénquima vamos a ver todos los acinos y todos los conductos. Esta es la parte parenquimatosa, que es la parte funcional, porque las células acinales son las que producen la saliva. Y el estroma es el tejido conectivo que lo va a mantener, que lo va a sostener, ¿no? Recordar que están regulados por el sistema nervioso autónomo. Muy bien, entonces ya está la clasificación, hay mayores y menores, y las menores están juntamente con la mucosa, recuerdan que les dije, en todas las mucosas, lingual, palatina, ¿no? Labial, hay glándulas menores, salivales menores, como son, y llevan el nombre de acuerdo a su ubicación. Pueden ser labiales, genianas, palatinas, linguales, etc. Ya saben que las mayores son las parótidas, submandibulares y sublinguales.
Muy bien. ¿Cómo se forma una glándula salival? ¿Cómo se forma una glándula? Es bien interesante, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando vimos la imagen de la mucosa. En la mucosa vimos un epitelio, ¿no? Vimos al epitelio que cuando va a formar alguna estructura, digamos, se engruesa. Si yo digo que este es el epitelio, ¿ya? Que puede tener ya sus capitas. El epitelio comienza a engrosarse. Ahí está. Aquí están las células. Entonces, miren, imagínense que las estructuras que se forman, como los dientes, las glándulas, les decía, la misma mucosa oral, es importante tener en cuenta que son interacciones entre el epitelio y esto que está acá adentro. Este es el mesénquima. Esto de acá es el mesénquima. Acá no se ha graficado. Todo lo que está acá abajo es mesénquima. ¿Ya? Entonces, igual que en la mucosa, y van a ver cuando hagamos odontogénesis, veremos que la formación de un diente se da por una interacción epitelio-mesénquima también. Hemos visto que la mucosa oral se da también por una interacción entre el epitelio y el mesénquima. Y ahora vamos a ver que las glándulas salivales también se dan por una interacción epitelio-mesénquima. ¿Se dan cuenta? O sea, y ese epitelio-mesénquima, esa interacción tiene que haber sí o sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque en esa interacción el ectomesénquima o mesénquima que está acá adentro le induce al epitelio, oye, engruésate más, porque acá tiene que formarse un órgano o una estructura. En este caso se van a formar glándulas. Y esta ubicación obviamente no va a ser en el reborde donde se forman los dientes, no. Tiene que ser en las zonas donde se va a formar, por ejemplo, una glándula mayor, en la zona parotidia, ¿no? O la parótida, por ejemplo. O, por ejemplo, se va a dar esto en el piso de la boca donde se forma la sublingual o la submandibular. ¿Está bien? Requieren su zona. Ah, y si son las menores, ¿dónde va a suceder esto? En la mucosa en las mucosas masticatorias, en la mucosa digamos, de revestimiento. Por ejemplo, la cara interna del labio, vamos a ver en su lámina propia, van a haber glándulas. Pero esas glándulas en su desarrollo tienen esta característica. El desarrollo de las glándulas entonces también se da por una interacción epitelio-mesénquima, donde vamos a ver varios tiempos, ¿no? Primero que nada, repito nuevamente, el mesénquima le ordena al epitelio que comience su primera fase, que es el engrosamiento o la producción de un brote. Este es un brote. Igual, cuando hagamos dientes, van a ver que en los rebordes se forma también un engrosamiento llamado brote. El brote de tal. Brote o yema. Igual acá, pero estos son diferentes zonas. Obviamente esto no va a ser en el reborde, sino va a ser en las zonas donde se tienen que formar las glándulas. Entonces, lo primero que se produce es una formación de un brote por engrosamiento del epitelio debido a la inducción que ejerce el ectomesénquima o mesénquima al epitelio oral. En las zonas donde se tiene que formar es precisamente en las glándulas, ¿no? Ese brote, ¿no? O cordón comienza a engrosarse, se engrosa y comienza a crecer y se forma esto, que es un cordón. Ahí está el cordón. Ahí está el cordón. Acá sigue habiendo mesénquima. Ahí está el mesénquima. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa con ese cordón? ¿Qué le ha pasado acá? Se ha ido por acá, se ha ido por acá, se empezó a ramificar. Ahí está, se ha ramificado. Se produce una fase llamada pseudoglandular donde los cordones se comienzan a ramificar. Y la porción más distal de estos cordones comienzan a ensancharse. Miren. Luego viene una fase de canalización o canalicular donde los cordones comienzan a producirse unos canales, unos conductos, unos ductos. Miren acá. Ahí está así. ¿No? Se comienzan a canalizar y luego viene una fase terminal, final, ¿no? Morfológicamente hablando, donde ya se puede hablar de una glándula morfológicamente funcional, ¿no? Donde ya hay conductos y también la parte distal que era ensanchada, o sea, esto, ¿no? Miren, ya comenzaron a formar los diferentes acinos. Si se dan cuenta, el epitelio oral sigue acá. Esto sigue siendo estroma, o mejor dicho, en este caso, repito, el tejido conectivo, el mesénquima, va a pasar ahora a ser estroma. Todo este tejido conectivo acá es estromal. Entonces yo les decía que las glándulas tienen dos componentes
estructurales. El estroma, que es lo que estoy graficando en puntitos, ¿sí? Puntitos, puntitos, puntitos. Y el parénquima, que es la parte, ¿no? Esta que, donde están los conductos, y todos los acinos. Entonces, esto es parénquima, que es la parte funcional. Recuerda, el parénquima es la parte funcional porque ahí están los acinos. Los acinos son los que forman la saliva. Una vez que forman la saliva, se transporta por los conductos, miren, los conductos que están así, y ¿a dónde lo llevan? Al conducto principal y sale hacia la cavidad bucal, la saliva. ¿Está bien? Entonces, esta es la fase terminal, ¿no? Donde ya hay acinos o adenómeros, que pueden ser acinos mucosos, serosos o mixtos, eso ya conocemos. Y ya hay conductos. Repito, los acinos y los conductos forman el parénquima. ¿Qué cosa es el parénquima? La parte funcional de la glándula salival. ¿Y qué cosa es el estroma? Lo que estoy dibujando en puntitos es el tejido conectivo que era el mesénquima o ectomesénquima, ¿se acuerdan? Ahora será el estroma. ¿El estroma qué cosa es en definitiva? Tejido conectivo que está sosteniendo a todo el parénquima glandular. Entonces, así es como se forma una glándula, desde una interacción epitelio-mesénquima, ¿no? Donde se forma un cordón o brote, el brote comienza a crecer, se ramifica, se canaliza, y luego ya están formados los acinos definidos, ¿no? Con sus conductos, los acinos producen la secreción salival y lo llevan hacia la boca, y todo el ectomesénquima o mesénquima que lo rodeaba se llama propiamente estroma. La parte funcional será el parénquima. Aquí está, acá está, acá es el estomodeo, ¿no? Es una zona donde se va a formar una glándula, por ejemplo, se produce el engrosamiento, se produce este brote, el brote comienza a crecer, ¿no? Voy a poner acá el brote comienza a crecer, ¿no? Se comienza a ramificar, miren cómo crece el brote, se ramifica, el cordón se ramifica, empieza a canalizarse, ¿no? Miren, acá también se está canalizando. Todo lo que está alrededor de los conductos o ductos y de los acinos se llama mesénquima. Más tarde va a ser el estroma, ¿sí? El estroma. Entonces se produce la imaginación de los cordones epiteliales, se ramifica, se canaliza y se diferencian los diferentes acinos que pueden ser serosos, mucosos o mixtos. Todo este mesénquima pasará a ser estroma y todos estos acinos con los conductos pasarán a ser el parénquima, ¿no? Es así como tenemos diferentes tipos de acinos. Acá tenemos un mucoso. Recuerden que el mucoso, miren, si lo comparas con el seroso, primero que nada el citoplasma es más claro debido a su contenido, que con las láminas, con las coloraciones de las láminas, no se ve así, de este color transparente, ¿ya? Núcleo plano hacia la base, ¿no? Miren, la luz central donde cada célula acinar mucosa produce saliva, lo lleva al medio, a la luz. Miren, la luz es grande, ¿ya? Ahí está la membrana basal, ¿no? Este es un acino mucoso. En cambio, el seroso, miren, el seroso, ¿no? También es célula piramidal igual que acá, pero miren la luz, es más chiquita. El acino seroso siempre va a ser más chiquito y es más tincionado debido al contenido que tiene la saliva, en este caso, por eso hace que se vean también más basófilos, ¿no? Ahí están los gránulos que contiene, ¿no? Decimógeno. Y vean ustedes, comparen la luz de acá central con esta luz central. De estos siempre van a ser más pequeños, ¿no? Son más tincionados debido a los gránulos que contiene el citoplasma. Y esto sería un acino mixto, ¿no? Miren, es un acino mucoso y encima de ello es una semiluna de Januzzi que es seroso. Entonces tenemos los diferentes tipos de acinos o adenómeros que se han formado en la parte más distal de estos cordones o brotes que iniciaron su formación por una inducción del epitelio o del ectomesénquima hacia el epitelio. Ahí está el parénquima, constituido por conductos. Ya cuando hagamos histología de glándulas ya sabrán qué conducto es este, qué conducto. Ahorita no es motivo, solamente para que entiendan. Ahí están los adenómeros o acinos, los conductos, ¿no? El sistema de conductos, y todo lo que está por fuera será el estroma.
Aquí tienen algunos datitos, pero obviamente no es motivo de esta primera parte que ustedes sepan los nombres de cada conducto, ¿no? Entonces, los acinos glandulares y los conductos van a constituir la parte funcional. Eso es muy importante que sepan, ¿ya? Es la parte funcional porque ahí se va a producir la saliva y se va a transportar la saliva hacia la cavidad bucal. Esa es la parte parenquimatosa. Y el estroma, que viene del mesénquima o ectomesénquima, es eso, el tejido de sostén, va a sostener a la glándula, ¿no? En forma, que está, donde se está rodeada, el mesénquima está, o mejor dicho, el estroma rodea la glándula, por lo tanto lo va a sostener. Es tejido conectivo. Aquí tenemos algunos acinos. A ver, una pregunta. En 3, ¿qué acino sería? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué acino es en 3? Acino mixto. Pero Muy bien. En el 2, Mucoso. Mucoso. muy bien, acá también 2. Y todos estos chiquitos, mírenme, en Seroso. 1, muy bien, todos son ceros. Eso es lo importante, chicos. Ahorita solamente que me sepan recordar, porque eso ya lo hemos visto el ciclo pasado, los tipos de acinos, ¿no? En las glándulas en formación, ¿no? Cómo se han formado estos acinos en la parte más distal de estos cordones aurotes que se han engrosado y se han canalizado, ¿ya? Eso básicamente sería, ¿no? Y bueno, solamente decirles pues que existen glándulas mayores y menores, ya por la ubicación tenemos la parótida, la submandibular y la sublingual, ¿no? La glándula parótida es importante tener en cuanto a la embriología, se forma a partir de la sexta semana, no se olviden de eso, sexta semana en la zona o región parotidia, ¿no? Y algo muy importante es que su función, o sea, funcionalmente se da la función a la 18ª semana, no se olviden de eso, ¿ya? ¿Qué más? La glándula submandibular a nivel del piso de boca, algo que quiero que recuerden para lo que es la embriología. Parótida, sexta semana. Su revestimiento epitelial, ectodermo, ¿ya? Eso es muy importante, ectodermo, ¿ya? Submandibular, a finales de la sexta semana. Su revestimiento epitelial, endodermo, porque está en piso de boca, endodermo, ¿ya? No se olviden de eso. Comienzan a secretar saliva a la 16ª semana. La sublingual, también el piso de boca. A diferencia de las anteriores, esta comienza su formación a la 8ª semana, ¿ya? La primera que se forma es la parótida, a la sexta. A finales de la sexta viene la submandibular y a la 8ª la sublingual, ¿ya? También su revestimiento epitelial es de origen endodérmico, ¿sí? Son yemas epiteliales endodérmicas también, igual que la submandibular, ¿no? Y bueno, esto sí se caracteriza por tener varios conductos que se abren en el piso de la boca, ¿no? Para, digamos, secretar, sí, pues la saliva, ¿no? Sale como chorritos. Y acá tienen un resumen de la cronología de la formación de las glándulas, ¿ya? Parótida, sexta semana. Estos sí son datos muy importantes, ¿ya? Para la parte de formación. Final de la sexta, dijimos submandibular. 8ª, sublingual. Al tercer mes, ¿qué pasa? Se forman los acinos y las glándulas salivales menores, ya comienzan a formarse las menores, pero al tercer mes. 4º mes, formación de conductos e inicio de la actividad funcional o secretora. Y al 6º mes, los conductos están totalmente canalizados. A ver, ¿qué glándula sería esto? Y esto ya lo han visto en práctica algunos, ¿sí o no? ¿Qué glándula sería esto? Submandibular. 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 Miren la posición. Debajo, acá está Meckel. Es que también tienen que ubicarse, ¿ya? Esta es lengua. Esto de acá, piso de boca. Cartílago de Meckel. Por lo tanto, este es el proceso mandibular. Miren en la dirección que está. Se está formando acá glándula submandibular en formación. O puedes poner acinos y conductos, ¿no? De la glándula submaxilar o submandibular en formación. Creo que más fácil sería glándula submandibular en formación, ¿ya? Y vean acá, del piso de la boca, ven acá la cara ventral de la lengua, y miren este triangulito que ven acá, acá. ¿Ven esto que está acá? ¿Qué es esto? ¿Qué creen que sea esto? Y acá también, ¿ah? Un vaso sanguíneo arterial. No. ¿Alguna otra opinión?
Ahí se están formando los conductos de la glándula sublingual. A este nivel, glándula sublingual. Miren, piso de boca, ahí abajito, ¿ya? Cartílago de Meckel abajito, submandibular, para que sepan la ubicación en práctica. Sublingual acá, formación de conductos de la sublingual, y acá, submandibular en formación. Lo mismo acá, miren. Piso de boca, esto es piso de boca, lengua, cara ventral de la lengua en relación al piso de la boca, ¿ya? Y acá se está observando la formación de los conductos de la glándula sublingual. Y más abajo ya se está formando la submandibular. Las glándulas labiales menores, perdón, las glándulas salivales menores, tenemos las labiales, están de acuerdo a la mucosa. Por ejemplo, acá vemos una mucosa, el epitelio acá y la lámina propia acá, y acá ven glándulas, 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 glándulas. Como esto es un corte de labio, de la cara interna del labio, entonces la glándula salival menor se va a llamar glándula labial. Repito, estas glándulas le van a dar a esta mucosa labial, le van a dar esa humedad, mejor dicho, las van a lubricar. Le van a dar esa humedad más directa. Aparte de las mayores, también acá aportan saliva para humedecer esta mucosa, porque acá hay epitelio y acá hay lámina propia, mucosa labial. Si estamos hablando del labio, mucosa labial. Y miren, ahí está, en su submucosa encontramos glándulas salivales menores que se van a llamar glándulas labiales, ¿no? Comienza su desarrollo entre la 8ª o 10ª semana. También estas glándulas tienen un proceso de canalización que es a la 14ª semana. Y a las 24 semanas ya se identifican en ellas acinos mucosos, sobre todo, y algunos seromucosos. Tenemos en el paladar también glándulas salivales menores. Como están en el paladar, se van a llamar glándulas palatinas. Se desarrollan entre la 12ª y 14ª semana de desarrollo intrauterino. Son acinos mayormente mucosos, ¿no? Que se forman a la 18ª semana y comienzan a ser funcionales a la 24ª semana. Miren, esta de acá, ¿qué creen que qué papila es? Ah, ya está ahí, papila caliciforme. Miren qué bonita, una papila cáliz, tiene forma de un cáliz. Yo les había comentado que toda papila tiene la parte moradita y su parte epitelial, ¿ya? Y la parte más clarita es su lámina propia. Epitelio y lámina propia forman mucosa. Pregunto, ¿qué mucosa hay en la lengua, en la cara dorsal de la lengua? ¿Qué mucosa hay? Si tiene botones gustativos. Especializada. Muy bien, especializada. Aquí es una mucosa especializada. Eso es hablando de la mucosa, pero también miren cómo se relaciona esta mucosa, tiene que estar lubricada. Miren, si se dan cuenta a este nivel, le voy a poner más zoom, a ver si se puede. Ay, ¿qué hice? Miren, aquí estamos hablando de mucosa especializada, está cañón. Miren, inclusive se ven los botones gustativos o corpúsculos gustativos. Ya, ese es otro punto. Si se dan cuenta a este nivel, en su lámina propia, o sea, en la lámina, porque esta es lámina propia, miren, aquí hay glándulas de tipo serosas, bien teñiditas, miren, acinos serosos. Aquí hay una glándula lingual menor. Glándula lingual menor. Y lo que va a hacer es producir saliva. ¿Para qué? Para que la saliva, a través de los conductos que tiene, llegue a este espacio, que se llama espacio interpapilar, porque esta es una papila y aquí hay otra papila, espacio interpapilar, ¿ya? ¿Y qué haga? Lo lubrique, lo limpie, porque acá también se puede acumular de restos de alimentos. Entonces, esas glándulas salivales linguales menores, que son serositas, van a lubricar, van a limpiar esta zona, ¿no? O sea, todo tiene su razón de ser. Y estas glándulas también tienen sus conductos y a través de sus conductos llevan la saliva a este nivel. Entonces, las glándulas linguales se forman entre la 8 y 10ª semana y entre la 16 a 20ª semana ya se observan conductos y acinos y ya se van haciendo más funcionales. Bueno, eso sería, no sé si tendrán alguna pregunta, chicos. Hemos terminado la clase que corresponde